Estamos con el exministro de Educación y de Salud, Alejandro Gaviria, también ex candidato presidencial y opositor del gobierno Petro, Alejandro. No tanto, no opositor per se, porque no quiero que eso sea mi función tampoco. Pero sí crítico, lo llamaría de esa manera. Crítico del gobierno Petro. Vamos a hablar un poco de la salida hasta el lunes, ¿no? Director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González. Vamos a hablar de cómo queda el equipo económico del presidente y de otras cosas que usted vivió dentro del gobierno de Petro. Así que bienvenido, Alejandro. Comencemos. ¿Cómo vio la salida de Jorge Iván González del Departamento Nacional de Planeación? Lo primero, Paula, para mí no fue sorpresivo. Ok. Yo creo que era una cosa que iba a pasar en algún momento y yo la veo como el cierre de una idea, la idea de un gabinete plural donde había voces distintas, la salida de un grupo del que yo hice parte, que teníamos quizás una visión del cambio social diferente, la del presidente, no opuesta, pero diferente, como que ya eso se cerró y como que el presidente ya renunció plenamente a esa idea, la idea de tener personas que al interior van a expresar dudas y escepticismo sobre algunas de las cosas que se dicen y que se quieren hacer. La figura de González era una que le daba como calma a un sector que todavía tenía alguna expectativa. Eh, ¿Termina eso con González? ¿Hay alguien más en el gabinete que usted diga está en esa línea? Yo creo que todavía hay algunos, pero no con la misma fuerza. Yo creo que en todo caso Jorge Iván había venido perdiendo fuerza al interior del gobierno. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, en las reuniones que hicieron con los cacaos, donde se habló de un acuerdo nacional y sobre todo de historias de desarrollo en las regiones, no estaba el Departamento Nacional de Planeación. Estaba excluido de espacios de decisión. No fue a la reunión de Davos, donde estuvieron varios del equipo económico. Desde que yo estaba en el gobierno, yo noté algo complicado. Y es que el presidente no estaba comprometido plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo como lo concibió Jorge Iván. Y él estaba en una posición muy difícil, porque él hizo un esfuerzo genuino por recoger las ideas del presidente, plasmarlas en una forma ordenada, presentarlas en algunos capítulos con una estructura, convertirlas en programas y proyectos. Pero cuando el presidente se encontró con ese plan la primera vez, su reacción instintiva, la primera es, aquí no están mis ideas, aquí no está el programa de gobierno, aquí no está lo que yo prometía en campaña. Y esa que fue como la primera interacción entre ellos de verdad, yo creo que dominó lo que pasó después. O sea, el presidente, creo yo, nunca creyó plenamente en el Plan Nacional de Desarrollo que lideró Jorge Iván González. ¿Usted conoce ese plan? Lo conozco, lo leí por partes. Hay otra cosa que me parece, Paula, que es muy inquietante y es que la visión de país del gobierno no es clara. Hay una en el Plan Nacional de Desarrollo, hay otra muy distinta con otros énfasis en lo que se llama la política de reindustrialización. El Plan Nacional de Desarrollo tiene una idea muy de la concepción territorial. Es un muy buen libro y como de geografía económica. De la política de reindustrialización escoge algunos sectores para la transformación productiva y la transición energética. Entre ellos, paradójicamente, está la salud con todo lo que está pasando. Idea que no está en el plan para nada, que no aparece allí. Y otra cosa es el discurso del presidente, donde el tema del turismo, por ejemplo, como el gran eje de la transformación productiva, es lo que él dice todo el tiempo. Para mí siempre ha habido una contradicción grande allí. Yo lo llamo entre oferta y demanda. Uno decir, quiero acabar con las exploraciones de petróleo, pero decir el turismo, o sea, 15 millones de turistas llegando a Colombia que van a venir por avión, entonces esto es que va a aumentar la demanda global de petróleo. Siempre me ha parecido que ese es un discurso que no cuadra lógicamente. Pero mi punto es otro. No hay una visión, no hay una sola idea, y no hay un esfuerzo por ordenar y vamos a llegar muy rápidamente a la primera parte del gobierno. Y yo no veo que el presidente tenga claro, bueno, yo qué quiero hacer en lo que falta del gobierno. Usted menciona la palabra contradicción y quizás es un término como aunado ya al gobierno de Petro, ¿no? De las contradicciones de lo que él piensa, de lo que sus ministros hacen.
Y ayer vimos un episodio en donde la prensa reportaba que le habían pedido la renuncia a todos los ministros, luego que sí, que no, que alguien dijo, que no dijo. Y llamaba mucho la atención lo del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que dijo que era por enfermedad que salía el director nacional de planeación. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué piensa usted? No sé, yo creo que no hay mucho, tampoco quisiera plantear, yo creo que fue Ricardo Bonilla, como en un buen sentido, diciendo quizás había tenido una conversación personal con Jorge Iván y él le dijo que estaba cansado y no quiso ahondar en lo que está verdaderamente está ocurriendo, porque es difícil para un ministro. Y yo creo que lo que está ocurriendo tiene tres partes. Primero, hay un problema muy serio de organización del gobierno, o, o quizás no del gobierno, de presidencia, lo que llamo un presidente sin presidencia. No hay una estrategia clara de seguimiento de las políticas públicas, no hay una dirección eficaz del Consejo de Ministros, eso lo viví yo. Ese es un primer problema, yo lo llamaría de organización del equipo de presidencia. El segundo problema tiene que ver con el estilo de liderazgo del presidente, que parece estar centrado en dos formas de comunicarse, no solamente con el país, sino con sus ministros: Twitter y sus grandes intervenciones públicas. La semana pasada, cuando él estuvo en el Pacífico, sus discursos eran en el fondo no una forma de hablarle a la audiencia que estaba allí, sino a sus ministros. Lo regañó a todos. Mm, Eso es inquietante. ¿Dónde está el seguimiento? Porque eso tiene que ocurrir en ese espacio donde se han dado esas conversaciones bilaterales. Entonces no hay un liderazgo eficaz que lleve a la coordinación de un equipo de trabajo. Y eso es complejo. Y lo tercero, yo no sé cómo llamarlo, pero una psicología compleja. No de la autocrítica, no de la reflexión, sino de la victimización permanente y el no me dejaron, que es complejo. Entonces, eso es lo que realmente está ocurriendo, en mi opinión. Pero el ministro de Hacienda no podría salir a decir esto. Usted en su libro de La explosión controlada habla que hay como varias facetas de Petro, ¿no? Dice que está el conciliador negociador, el dogmático radical y el ambicioso, pero que le falta aterrizar los proyectos. ¿Cuál Petro empujó a la renuncia de González? Yo creo, volviendo a las contradicciones y las paradojas, Petro sí ha tenido algo de consensualista y ha hablado del acuerdo nacional y esa idea la ha repetido muchas veces. Yo creo que el Petro actual desechó esa idea completamente y es ese Petro de unas ideas fijas que no admite la contradicción, que quiere convertir a sus ministros en instrumentos políticos. A mí me parece y me llama la atención, Paula, que Petro en las últimas semanas está hablando es de política, como si ya hubiera acabado su gobierno y estuviéramos entrando a la elección, está en campaña. Entonces, ese fue el Petro que ya parece estar desinteresado en gobernar. Salió José Antonio Campo, salió Alejandro Gaviria y ahora Jorge Iván González. Cecilia López también está en esa lista, Marta Lucía Zamora también está en esa lista. ¿Qué hay de similar en esas movidas? ¿Qué historia se repite ahí? No, yo creo que estábamos dispuestos a decir no estamos de acuerdo. Pues es un lugar común. Tampoco quiero presentar nuestras contradicciones como un acto de coraje al interior de un gobierno, lo que fuere. Pero sí, esa es la historia. Nosotros nos atrevíamos a plantear desacuerdos al interior del gobierno. Quizá tenga que ver con la personalidad del presidente, porque hay quienes afirman que el presidente podría no estar muy cómodo con las personas que quizá percibe como más inteligentes, más conocedoras que él. ¿Usted qué piensa de eso? Es difícil hacer ese juicio psicológico. Yo creo que en el fondo hay algo de nuevo contradictorio. Este ha sido un hilo conductor de esta entrevista. Yo creo que él termina respetando incluso a quienes plantean la diferencia. ¿Usted se sintió respetado? Yo me sentí respetado como persona, pero como funcionario para afuera. Entonces, es eso que me parece difícil. Ahora, Paula, hay detrás de esta historia, de lo que ha ocurrido en esta coyuntura, una historia particular que es síntoma y causa al mismo tiempo. Y es un problema, un tema muy técnico,
que se conoce como el decreto de liquidación del presupuesto. ¿Cómo es eso? Debe elaborarlo el Ministerio de Hacienda cada año. Tiene un anexo. El anexo tiene que tener unos proyectos desagregados claramente para que la plata se pueda ejecutar. El presidente dijo que no está de acuerdo con cómo eran esos proyectos. En el anexo del presupuesto, que incluso no está como un anexo, sino que hace parte del mismo decreto, que también es un error de forma que habría que corregir, incluyeron unas partidas distintas, con unos nombres que tenían que ver con algo del Plan Nacional de Desarrollo, pero que no eran los proyectos que venían de atrás ejecutándose. Esto es, alguien por darle gusto al presidente, por incorporar en ese decreto de liquidación del presupuesto esa suerte de improvisación carismática que ocurre por Twitter o en estas reuniones, cambió eso. Eso hace que un monto grande del presupuesto de inversión, sobre todo lo que tiene que ver con infraestructura, con algo del INVIAS, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Educación, no se pueda ejecutar. Y al presidente le estalló ese problema en estas reuniones y culpó a los otros, cuando en el fondo hay un problema de coordinación y liderazgo. Este es un primer problema y hay otro que se está anticipando que tiene que ver con algo que también está ocurriendo esta semana, problemas de la administración pública que parecen ser aburridos, y es que el presupuesto 2024 va a tener que ser recortado en un monto que todavía no se sabe bien, entre 20 y 30 billones de pesos, y esa siempre es una conversación difícil al interior de los gobiernos. Y tampoco veo un gobierno dispuesto a tener esa conversación, que el Ministerio de Hacienda coordine lo que va a pasar, que el presidente tenga las conversaciones difíciles con los ministros, que uno sepa quién está ejecutando más, quién está ejecutando menos. Es las dificultades de gobernar, esa disciplina que hay que tener para el día a día de un gobierno. Yo veo una impaciencia en el presidente para eso. Entonces, detrás de toda esta historia hay un problema muy puntual. Y yo digo que es causa de lo que pasó porque el presidente está exasperado, pero también es un síntoma de un estilo de liderazgo que está llevando a cierta inacción y a un desgobierno, a un gobierno disfuncional, que es lo que estamos viendo estos días, Un estilo que ya habíamos desafortunadamente. visto en la alcaldía. Lo que pasa es que en el gobierno nacional es más difícil. Entonces, sí, en la alcaldía hubo algo de eso, pero quizás las consecuencias de ese estilo de liderazgo cuando uno ya es presidente son más nocivas, más adversas. ¿Cómo queda el equipo económico del gobierno con la salida de González? Eh, yo tengo una tranquilidad a pesar de todo. Y es que en el tema de la estabilidad macro yo creo que no hay grandes preocupaciones en este momento. Una es la del el ajuste que tienen que hacer presupuestario. Yo creo que el ministro de Hacienda en ese equilibrio ha logrado hacer un trabajo más o menos razonable. Hay una especie de conflicto, no sé qué tan grande, entre el ministro de Hacienda y el director de la DIAN que tiene que resolverse. Pero la respuesta es, no sabemos qué va a pasar, quién va a nombrar en el Departamento Nacional de Planeación. Yo creo que para poder responder esa pregunta tenemos que esperar ese nombramiento. Pero el equipo del gobierno está muy disperso. No sé qué papel está jugando el ministro de Comercio, Germán Maña, que era muy amigo de Jorge Iván, fueron compañeros de carrera en la Universidad Nacional todo el tiempo. Vamos a ver cómo queda. Y ojalá lo que ha pasado de bueno en este año y medio, y es que se ha logrado mantener una estabilidad macro y no hay grandes problemas ni en el frente fiscal, ni en el monetario, ni en el cambiario, logre mantenerse. Yo creo que el presidente Petro sí le tiene miedo a eso, a un desbarajuste económico que lleve a que la desaceleración que ya estamos viendo se ahonde, se profundice. ¿Quién sería para usted un buen director o directora del DNP? No me gusta dar nombres. No me gusta dar nombres. Sí, no me gusta dar nombres porque son mis colegas y me parece Claro. como antipático. No, y me parece como meterme como en el fuero del presidente. Le doy el perfil. Eh, imposible, ¿no? Una persona en la que el presidente confíe, Sí. pero que le pueda decir que no. Quizás una cosa es contradictoria con la otra. ¿Hay alguien así en el gobierno? Cada vez menos. Cada vez menos me parece. Es muy famosa su entrevista con Juan Piz González en donde vaticina cómo sería el gobierno de Petro. Hagamos el ejercicio de cómo serán estos últimos años de gobierno, dos últimos años de gobierno, si son dos, o si sale reelegido. Yo no tengo la bola de cristal y mi entrenamiento puede decir las predicciones no condicionadas, pues en el fondo son imposibles. Pero yo creo que el presidente está cayendo en
como una teoría y una práctica de la polarización no como un efecto de lo que hace, sino casi como una búsqueda deliberada, polarizar como uno de los ejes de gobernar. Eso va a seguir pasando. Tengo también una preocupación, Paula, y es que con todo lo que está pasando, vuelvo a utilizar la misma frase, disfuncionalidad, los temas de corrupción van a crecer. Tengo ese temor. Va a haber historias de aquí y allá y ese año 2025, 2026 podemos tener un aumento sustancial de escándalos y problemas de corrupción en el Estado colombiano, en el gobierno nacional. He expresado esa preocupación desde hace un tiempo y más de lo mismo. O sea, la superposición de un gobierno en campaña y un discurso cada vez más centrado alrededor de no me dejaron o no me quieren dejar gobernar o el enemigo interno, la búsqueda de culpables aquí y allá. Usted ha sido muy justo con el presidente cuando tiene que serlo, ¿no? Ha reconocido que es buena persona, que supo cómo interpretar y articular esta necesidad del pueblo colombiano en el momento en que le llegó al poder, em, y en el que decía Petro, como usted lo ha dicho, que en el país hay violencia, ¿no? Porque no hay derechos y no hay derechos porque hay corrupción. El neoliberalismo. Exacto, exactamente. El presidente prometió un cambio. ¿Cómo vamos? No, no vamos bien, Paula, no vamos bien. Yo creo que hay una parte del cambio que se ha ocurrido y la voy a llamar quizás la expresión no es la más afortunada, ciertos consuelos retóricos. Yo creo que para un país con un establecimiento autocomplaciente, con un status quo que tenía tantas formas de criticarse, poner el dedo en la llaga obsesivamente está bien. Yo creo que de eso va a quedar. O sea, Petro llamó la atención sobre unos temas que la gente había olvidado. Petro nos mostró o nos sacó un espejo y hizo que la élite colombiana se viera en el espejo más incómodo. Yo creo que eso está bien. Yo creo también desde un punto de vista de largo plazo, para la democracia colombiana, es bueno que un presidente que había sido un crítico, o quizás el principal crítico de muchas de las cosas horribles que pasaron en ese país, llegara a la presidencia. Yo creo que ha sido un aprendizaje también para personas que habían estado en la posición, llegar a gobernar y aducir los mismos argumentos que utilizaban quienes antes gobernaban. Eso es interesante porque es un aprendizaje para todos. Pero em, las consecuencias y efectos políticos de esto que está pasando también me preocupan, ¿no? Caer en la polarización de signo contrario cuando hay una agenda pendiente y tantas cosas deben pasar en nuestro país. Pero volviendo a tu pregunta, ¿cómo va el cambio? Todavía ha sido más retórico que real. Yo no veo grandes realizaciones todavía. No quisiera negar todo. Yo creo, por ejemplo, volviendo a la estabilidad macroeconómica, el presidente Petro, con lo que hizo con la eliminación de los subsidios a la gasolina, ha sido valiente, por ejemplo. La reforma tributaria del 2022 que han criticado tanto, yo creo que tuvo elementos interesantes que valdría la pena rescatar. Hay algunos esfuerzos aquí y allá en temas que el país debería sacar adelante, entre ellos el de reforma agraria, pero todavía no están consolidados. Alejandro, ¿usted quiere decir algo más? Yo ya terminé con mis preguntas. Gracias, Paula. Gracias por la invitación y gracias por la entrevista. A usted muchísimas gracias.